Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que hoy Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. En este programa nos unimos para poder tener una experiencia linda de adoración a Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Y estamos listos aquí para poder vivir esa experiencia agradable de fortaleza espiritual, de esperanza. Me alegra que puedas estar allí con la familia, con los amigos, acompañado, o probablemente solo. Estés ahí en la sala, en el cuarto, estés escuchando mientras estás en la cocina, mientras estás realizando tus actividades, o probablemente estés en un hospital o en una sala de espera. Vamos todos a ser abrazados hoy por las promesas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Y como siempre, Dios tiene un mensaje relevante, importante, urgente, y nuestro corazón está preparado para poder recibirlo. Hablando acerca de la manera como Dios nos habla de diferentes maneras. Hoy va a hablarnos a través de su palabra, mas también puede hablarte de manera más directa, donde tú mismo puedes abrir la palabra de Dios. Porque tú puedes decir, pastor, yo no puedo estudiar, no puedo entender muy bien. Bueno, hoy quiero ofrecerte para ti un lindo curso bíblico llamado Jesús Restaurador de la Vida. Aquí vas a encontrar lindos temas para que tú puedas desarrollarlo, tomando tu Biblia simplemente y respondiendo las preguntas que están en este curso. Te recuerdo que esta no es la opinión ni lo que una iglesia cree, sino lo que la palabra de Dios dice. Así que puedes solicitar este curso a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales para poder enriquecer tu vida. Estamos listos entonces para el programa de hoy. Hoy, como siempre, tenemos un programa precioso porque es la Biblia que es abierta, así que yo te voy a dar aquí un pequeño espacio para que puedas buscar tu Biblia, buscar un papel, buscar un cuaderno, un lápiz, porque hoy vamos a aprender sobre la base más sólida sobre el cual debe estar fundamentada nuestra vida. ¿Estás preparado? Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal. Contemplamos los mayores edificios, las mayores construcciones en la vida, o allí en la ciudad, las mejores casas, aquellos tremendos edificios. Pensamos siempre o miramos la belleza que hay por encima, pero pocas veces nosotros nos detenemos a pensar en la base que sostiene toda esa estructura. Y para que algo pueda permanecer firme contra cualquier movimiento, contra cualquier amenaza, necesita tener una buena base, pues la base es importante. Nuestra vida también necesita tener una base sólida. Y sabes que esas bases nosotros los creamos en la vida en cuanto crecemos. Nuestro hogar coloca para nuestra vida base sólida. Y obviamente hay bases que pueden ser frágiles, por eso es que nos quebramos en la vida, por eso es que a veces no entendemos el porqué de muchas cosas nos suceden y no podemos enfrentarlas. Sin embargo, esa base que debe formarse en el hogar se trata del carácter que un niño va desarrollando y en la medida que va creciendo, va madurando, y eso hará la diferencia en la vida. Al hablar de base, estamos hablando de lo más sólido, de aquello que nos ayuda a enfrentar los terremotos de la vida, los movimientos inesperados de la vida, y nos ayuda a mantenernos firmes, pase lo que pase. ¿Por qué será que hay algunas personas que resisten ante cualquier adversidad, ante cualquier tempestad? Están siempre firmes, no pierden la paz, no pierden la alegría, porque tienen una base sólida emocional, tienen una salud emocional muy buena, tienen base sólida moral.
Y hablar acerca de base, sin duda, también es hablar acerca de principios, porque nuestra base sólida tiene que estar basada en principios, y los principios son incambiables, inalterables, inamovibles. Cuando nosotros fundamentamos nuestra vida, nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestro trabajo, colocamos una base sólida, no caerá. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la base que tú tienes para tu familia, para tu vida, para tu trabajo, para tus actividades? ¿Tu base es sólida? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Bueno, hablando acerca de base, hoy quiero hablarte de un fundamento sólido, de una base sólida para que puedas construir todo lo que quieres en la vida. Voy a abrir la palabra de Dios. Yo quiero que tú también lo hagas. Y antes, obviamente, vamos a una brevísima pausa. Y no cambies el canal, por favor no lo hagas, porque ahora sí vamos a abrir el texto bíblico y vamos a ver lo que Jesús nos enseñó sobre cómo tener una base sólida para enfrentar las mayores adversidades de la vida. Ya regresamos. Mateo capítulo 5 habla acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son tan conocidas porque Jesús establece aquí el camino de la felicidad. Si tú quieres ser feliz o bienaventurado, tú tienes que comenzar reconociendo tu pobreza espiritual, tu necesidad de Dios, llorar por tu pecaminosidad, tener el corazón limpio. Y este es un camino de progresión. El capítulo 5 comienza hablando acerca del carácter que deben tener aquellos que son llamados para el reino de los cielos. Entonces, aquellos que son llamados por Dios para formar parte de su reino desarrollan un carácter semejante al de Cristo. Y todo comienza reconociendo su necesidad. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 4, versículo 3 dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Y esa pobreza espiritual es el reconocimiento de mi incapacidad sin Dios. Mientras más reconozco mi pobreza espiritual, más busco la riqueza en Cristo. Y estoy hablando de una riqueza espiritual. Después Jesús va a hablar de que cuando los cristianos desarrollen ese carácter, vamos a llegar a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Luego Jesús va a hablar de la importancia de la ley, que Él no vino para anular la ley, sino vino para enseñarnos o para ampliar, darle un sentido espiritual a la ley. Y allí en Mateo capítulo 5 encontramos el versículo 17, no penséis que vine para anular la ley, viene para cumplir. La palabra cumplir significa ampliar. Si tú comienzas a leer los siguientes versículos, Jesús en lugar de anular la ley, comenzó a ampliar. Y Él dijo, oísteis que fue dicho, ahora os digo que también el pecado no solamente son acciones, sino también comienzan en los pensamientos. Bueno, Jesús amplía la ley. Luego Jesús va a hablar acerca del amor que deben tener los cristianos, los hijos de Dios, para con todas las personas. Y para amar no hay condiciones. No es que te amo porque mereces o te odio porque eso es lo que mereces. Jesús enseña, amad a vuestros enemigos. Porque si ustedes solamente aman a aquellos que le aman, pues no tienen ninguna recompensa. Eso hace todo el mundo. Es muy fácil, de paso, amar a quienes nos aman. Es muy sencillo. Luego Jesús va a hablarnos acerca de las motivaciones, que eso vamos a ver en otro mensaje que es importantísimo. ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces? Ahora, fíjate un asunto interesante. Luego Jesús va a decir, busca primero el reino de Dios. Preocúpate por las cosas espirituales y Dios va a colocar cada cosa en su lugar. Y Jesús, después de hablar de las motivaciones, habla entonces acerca de nuestros afanes, de nuestras actividades. Y te dice, no estés ansioso, no te preocupes, no vivas allí preocupado por el futuro. Hay cosas que tú no tienes control. Y aquello que tú no tienes control, déjalo a aquel que tiene el control. Y quien tiene el control es Dios. No intentes controlar todo. Entonces, que no te quite el sueño allí y decir, ahora voy a estar preocupado, ansioso por lo que viene o por aquello que todavía no vino. Preocupación significa antes, ocupación, ocuparse antes de que ocurra algo. Y a veces es innecesario. Tú sabes que 8 de cada 10 preocupaciones son innecesarias. Sin embargo, nosotros estamos allí siempre preocupados por todo. Pero la orden de Cristo es, busca primero el reino de Dios. Mira las aves del cielo, ellas son sustentadas por el Padre.
¿Tú por qué te preocupas? Vales más que un ave, vales más que el resto de la creación. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios no se olvidó de ti. Ahora, el capítulo 7 habla acerca de que nosotros no tenemos que juzgar a los demás. Habla de que nosotros tenemos que tomar buenas elecciones y las buenas elecciones es siempre elegir el camino angosto. A veces, aunque parece más difícil, la recompensa es segura. Pero a partir de allí, Jesús comienza a concluir su sermón. Y yo aquí apenas te he hecho un brevísimo resumen de lo que Jesús habló en aquella montaña, como hoy la conocemos, el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y a mí me encanta el llamado que Jesús hace. Fíjate, toda predicación debe tener una invitación. Y es por eso que cada vez que tú escuchas un mensaje, al final siempre te van a invitar a aceptar la palabra, a aceptar el mensaje, a hacerlo vida. No solamente que tú puedas escuchar, una vez que escuchas y lo entiendes, tú necesitas vivir, tú necesitas aceptar. Y Jesús llegó a la conclusión de su mensaje. Y él no podía culminar su mensaje sin una invitación. Pero él invita a través de una historia. Y esa historia pues lleva a la profunda reflexión. Y él contó una parábola. A Jesús le encantaba contar parábolas, porque parábolas era el lenguaje más simple, más sencillo, para que pueda entender el agricultor como aquel magistrado, el niño como aquel adulto, el educado como aquel que no, aquel que tiene educación, aquel que no tiene, todos se entendían. Y la reflexión profunda iba a llevar a tomar una decisión. Y mira, Jesús hace una invitación en base a una parábola. Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 29, dice así: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Subraya esa palabra en tu mente y en tu Biblia también. Prudente. ¿Quién es prudente? Inteligente, sabio. Muy bien, un hombre inteligente sería que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Pues simple, porque su fundamento, su base, era la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué significa insensato? Insensato significa necio, tonto. Ese es el significado. ¿Y qué hace el hombre insensato? Dice que el hombre insensato edifica también su casa, pero lo hace sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como hacían los escribas. Nada más lindo en la vida como cuando aquella historia que toca las fibras íntimas de nuestro corazón y nos lleva a una reflexión. Con autoridad y con amor. Imagínate, Jesús habló ya de diversos asuntos, pero la gente no puede quedar solamente en la información. La gente tiene que dar un paso más, la decisión. Tú puedes tener la información correcta, pero si no hay decisión frente a esa información, pues no sirve de nada. De nada sirve tanto conocimiento si finalmente vas a seguir como estás. ¿Me entiendes? Ahora, Jesús dice así: todos necesitamos tener una buena base, porque una buena base garantiza cualquier estructura. ¿Por qué muchos matrimonios se quiebran? No duran, porque no tuvieron una base sólida, una base de amistad, de oración, de compañerismo, de conocimiento. Entonces, ante la primera frustración, ¿qué cosa sucede? Yo no te conocí así, el amor se acabó y punto. Ya no quiero más vivir contigo. Falta de amistad, de relación, de conocimiento, de inmadurez o una relación apresurada y cae, pues porque no tiene una buena base. Alguien dijo que la casa se construye con ladrillos, pero un hogar se construye con principios. ¿Estás entendiendo? Una casa se construye con ladrillos, pero un hogar se construye con principios. Hay una historia que recuerdo
que un jefe de obras, constructor de casas, estaba ya cansado de trabajar. Así que se fue a su patrón y le dice, yo quiero ya jubilarme. Y el patrón pues le insistió para que pudiese quedarse con él un poquito de tiempo más, porque él era muy bueno haciendo lo que hace, pero él estaba cansado, este jefe de obras. Así que, como él estaba convencido de que debería jubilarse y disfrutar ya un poco de su experiencia y la alegría junto a su esposa, sus hijos, sus nietos, finalmente el jefe le dijo, está bien, quieres jubilarte, es tu decisión. Solamente te pido un último favor. Y el último favor es que tú puedas construir la última casa de tu vida con toda tu experiencia. Esta es la última. Le dijo, está bien. Pero le dijo, mira, como es la última, usa toda tu experiencia de todos estos años, usa los mejores materiales, usa lo mejor que tú puedas. Bueno, él aceptó el desafío. Era la última casa que iba a construir. Así que empezó la construcción de mala gana. Porque él, mientras construía, soñaba con el día que dijera, ahora estás libre, ya estás jubilado, disfruta lo que mereces con un descanso. Así que como todo era de mala gana, los materiales que comenzó a usar no eran de primera calidad, eran las más bajas. Pues finalmente era la última casa. Ya ni siquiera le dio la importancia de vida por ser la última casa de su vida. Finalmente llegó el día de poder entregar la llave para el patrón, para el jefe. La casa estaba lista. El patrón hizo una ceremonia para poder despedir a aquel jefe de obras que había sido fiel y buen trabajador durante tantos años. Y ahí en esa fiesta que él le ofreció a su empleado, a este jefe de obras, le dice, ¿sabes? Como agradecimiento por tu trabajo, yo te voy a dar la última casa que tú has construido. Y aquel jefe de obras se lamentaba y decía, ¿cómo hubiese sabido eso antes? Porque si yo supiese que esa casa sería mía, hubiese empleado el mejor material. Ella sería construida con mucho interés, usando todo lo mejor. Pero sabes que muchas veces nosotros somos como este constructor. Construimos la casa de nuestra vida sin ganas. Usamos lo peor. Usamos las cosas de calidad dudosa, apresurados. Y te cuento que la construcción de la vida es uno de los asuntos más importantes. Entonces la pregunta es, ¿en qué estás construyendo? Ahora, si se trata de la vida espiritual, esto es más importante todavía. Ahora, Jesús concluye su sermón en Mateo 7, 24 al 29. Y él dice, les voy a enseñar la importancia de la construcción de la vida. Y él comienza haciendo una comparación. Dos hombres, dos actitudes. Y la Biblia lo llama a uno prudente, inteligente, y al otro insensato o necio. Esa historia se va a repetir. Jesús cuenta una vez más la historia de prudente e insensato con la historia de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Pero vamos a la historia que Jesús contó. Entonces aquí está la historia de dos hombres que pueden representar tu vida y la mía. O sea, como no tienen nombre, ahí podemos colocar nuestro nombre. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado prudente o del lado insensato? ¿Del lado de los sabios o del lado de los sin juicio? Entonces, ¿qué distingue al sabio del necio? Bueno, primero vamos a ver qué cosa había en común en la vida de estos dos hombres. ¿Está bien? Porque hay cosas en común. Número 1, los dos oyen la palabra. Porque dice, aquel que me oye, o sea, los dos escuchan. Los dos construyen, No es que uno dijo, bueno, yo no voy a construir, yo escucho, pero no construyo. No. Los dos construyen. Y también los dos enfrentan problemas. Los dos enfrentan tempestades. Los dos enfrentan las adversidades. Los dos.
Entonces, ¿en qué estaba la diferencia? Ya que los dos escuchan, los dos construyen y los dos enfrentan las adversidades. La diferencia estaba en la base, estaba en el fundamento, estaba en el tiempo en que demoraron en construir, estaba en el esfuerzo que le colocaron para construir y estaba en la resistencia en el momento que la tempestad llegó. Entonces allí viene el primero, el prudente, el sabio. Y ahí Jesús dice, un hombre prudente, el inteligente, dedica tiempo, dedica esfuerzo. Porque todo lo que va a construir encima va a depender de la base. Y él sabe que la base tiene que ser sólida. Entonces él edifica su casa sobre la roca, sobre la piedra, sobre algo inamovible. Ahora fíjate, hacer una base sobre la roca es mucho esfuerzo. No es superficial, es sudar, es trabajar, es demorar más tiempo. Es exhaustivo cavar en la roca o cavar en las piedras. Imagina tener que subir en la roca, hacer la base y al final de cada día mirar hacia atrás y ver, oh, casi no he avanzado nada. Poquito avancé, claro, es que es la roca, demora. Bueno, ojo que el prudente oye y obedece. A mí me encanta porque en la Biblia la prudencia o la inteligencia se trata mucho de poder oír y obedecer. Como es inteligente, sabe que las adversidades van a venir. Y él prefiere tener una base sólida. Y mira, hablando acerca de prudencia, hay varios textos bíblicos. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6 dice así, mira, ve. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú quieras construir una base para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, para tus relaciones, para todo lo que hagas, no confíes en tu propia inteligencia. Confía en Jehová. Fíate de Jehová. Ahora, si vamos al capítulo 1, versículo 33, dice así. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. ¿Tú quieres vivir tranquilo en la vida? Escucha la voz de Dios. ¿Cómo escucho a Dios? A través de su palabra. ¿Cuál es la diferencia del prudente e insensato? Los dos tenían la información. Los dos tenían que construir, los dos construyeron. Pero hay una diferencia que uno oye y obedece y el otro oye pero hace lo que quiere. ¿Me estás entendiendo? Entonces hay tanta gente, hay tanto cristiano en este mundo que oye la palabra. Algunos obedecen y otros no. ¿Y de qué sirve eso? Mira, vamos a Santiago, Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Presta atención aquí. Dice el versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si solamente oyen pero no hacen, ustedes se engañan. Y el autoengaño es terrible, ¿verdad? Vivir engañando, no a otros, sino a ti mismo. No solamente basta oír, tienes que hacer. ¿Qué cosas tienes que hacer? Lo que Dios dice. Por eso Proverbios dice que aquel que escucha, aquel que obedece, vive tranquilo, vive confiado. Entonces el prudente escucha, usa su conocimiento, actúa con inteligencia y obedece. Pero ahí viene el otro, viene el insensato. Y ahí Jesús dice, un hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Insensato, o sea, sin juicio. Una persona que no tiene inteligencia.
Y ahí en el versículo 26 dice que este hombre edificó su casa sobre la arena. Ahora, ¿cómo es fácil poner estacas sobre la arena, verdad? Aún más cuando hay una casa prefabricada. Y esa casa puede ser hermosa, puede tener buenos materiales, puede ser lujosa, puede ser fácil de construir sin mucho sudor, porque no es como el otro que tiene que cavar sobre la roca, no. Ahora, en poco tiempo esta casa puede ya estar toda armada. La casa estaba levantada, no nada de esfuerzo, nada de calor. Era un trabajo rápido, tenía buena apariencia, pero fue construida sin sabiduría. Y a veces nosotros actuamos así, sin sabiduría. Comenzamos a construir, a levantar cosas en la vida que rápido caen, rápido se desploman. Luego te voy a hablar del asunto espiritual, cómo esto tiene tanto que ver con nuestras creencias, con la base en lo que creemos. Pero hablemos de las otras áreas de la vida. Construimos sin inteligencia, solamente llevados por la emoción del momento, por la euforia del momento, por la alegría del momento. Y sabes que la Biblia tiene una reprensión muy fuerte. Salmos capítulo 32, versículo 9. Mira lo que dice. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. No actúes por actuar, no construyas por construir. Que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, no tengas esa conducta. Por eso el versículo anterior, versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. O sea, yo te muestro el camino por donde debes andar, pero no seas terco. Camina, sé inteligente. Tú puedes decir, pastor, esto está hiriendo mis sentimientos. No. Esto es una advertencia seria. ¿Por qué los seres humanos somos así? Nos encaprichamos en algo. Decimos, esto quiero, esto me gusta, aunque me hace daño, no importa, yo continúo. Y finalmente todo lo que empezamos a construir se cae, se desmorona. ¿Quién es el perjudicado? Nosotros. Y de ahí estamos frustrados, llorando, decepcionados y encima culpando a Dios. Y tú sabes que hay cosas que tú no tienes que construir, pero tú insistes ahí en construir y finalmente sabes que va a caer. Bueno, vamos a analizar algunas expresiones aquí. Ambos construyeron una casa. Yo quiero decirte algo interesantísimo. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con construcción. El problema es dónde estamos construyendo. ¿En la roca o en la arena? Pero todos construimos. Cada acción que tú cada día realizas es un ladrillo más, una columna más, es algún adorno más, alguna cosa que colocas a la construcción de tu vida. Pero todos construimos. Todos. Como necios o como sabios, pero todos somos constructores de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro destino, de todo. Por eso Dios nos ha dado libertad e inteligencia para saber usar nuestra libertad con inteligencia para decidir correctamente. Entonces tú decides construir para Dios o construir para el enemigo. Eso es tu decisión, ¿correcto? Número 2, otra expresión de aquí, de este texto bíblico, dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace. Fíjate, Dios da la oportunidad que todos puedan escuchar su palabra. Finalmente, cada uno prestará cuentas de la oportunidad que tuvo. Ahora, poner o no poner en práctica es lo que define qué tipo de persona eres o qué tipo de cristiano eres. Entonces, no es solo lo que escuchas, es lo que haces. Porque tú puedes escuchar tantos mensajes, puedes conocer tanto, pero no hacer nada. Entonces estás del lado del insensato. Ahora, número 3. Todos vamos a enfrentar lluvias, tempestades, ríos, vientos.
inesperados. Una crisis financiera, problemas de salud, una tragedia. Estamos en este mundo lleno de pecado, donde hay dolor, violencia, injusticia. Vamos a sufrir. Ahora dice que todos, o estos dos hombres enfrentaron las tempestades. Todos, queriendo o no, pasaremos por dificultades en la vida. Y esas dificultades vienen como presión, como críticas, como intereses o como parte de nuestras costumbres. En fin, todos pasamos. Y muchas veces vivimos aquella presión del momento. O muchas veces somos perseguidos. Entonces, la diferencia está en la decisión que uno toma. La diferencia del hombre sabio y del hombre insensato está en la base que ellos tienen. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es tu base? ¿Dónde estás afirmando tu casa? ¿O dónde tú quieres afirmar tu casa? ¿Qué solidez quieres darle a tus sentimientos, a tu vida? ¿Dónde está construida tu vida? ¿Está en la arena o está en la roca? Y en el nombre de Dios, yo te voy a decir un asunto interesantísimo ahora que tiene que ver con el asunto espiritual. Porque hay muchos cristianos que tienen una base movediza, una base en la arena, no fundamentado en un escrito está, no. A mí me da mucha pena, mucha tristeza de cristianos que creen y fundamentan todas sus creencias en lo que dice el pastor, en lo que dice la iglesia, en lo que dice la tradición, en lo que dicen los abuelos, en lo que dicen los padres, en lo que dicen los amigos, en lo que dice la familia. O sea, ¿en dónde estás basando tu confianza? ¿En lo que me dijo fulano de tal o en lo que la Biblia dice? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo lograr en la vida tener un fundamento sólido? ¿Cómo yo puedo tener una buena base? Bueno, vamos entonces a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Él dice así, nadie debe y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, para construir una vida sólida, es necesario una piedra fuerte, un fundamento sólido, una base que sirva para todo. Si tu base no es Jesucristo, si Cristo no está al comenzar todo lo que vas a construir, un día se va a caer. Porque es Cristo quien te sostiene todo lo que construyas. Cuando vengan los vientos, las tempestades, si no tienes de base, de fundamento a Cristo, vas a caer. Él es quien sostiene tu vida. Sin Él, nada. Absolutamente nada. Pero con Él, todo. ¿Estás entendiendo? Porque es Cristo quien sostiene tu vida. Él es quien da sostén a tu vida. Entonces, tú no construyas en lo que yo creo, yo voy este día a adorar a Dios porque así dice el pastor, porque así dice la iglesia, porque así dice la tradición. No, porque así dice Jesús. ¿Y dónde me habla Jesús? A través de su palabra. Así dice Él. Número 2. Construye despacio. Mira, la vida cristiana no se trata de una carrera de velocidad.
sino una carrera de resistencia. Y esto demanda de tiempo. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 14, después de ya mucho tiempo haber vivido y trabajado para el Señor, él dice así: ni siquiera lo alcancé. Fui despacio, fui caminando. Mis ojos fueron puestos en Jesús, dice en Hebreos capítulo 12, pero fui despacio. ¿Sabes que no existe una pastilla para que podamos madurar espiritualmente de un momento para otro? No existe. Esto va a través de la experiencia que tengas con Dios, a través de la oración y a través de su palabra. Y tú tienes que invertir día a día en ese tiempo para afirmar la base, porque de eso depende todo lo que construyas. Por eso es que tú tienes que invertir día a día en el fundamento que es Cristo a través de su palabra. Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le da muchas indicaciones a Josué y le dice: solo quiero que seas fuerte y valiente. Pero el versículo 8 dice: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche medite en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira esta promesa: si mi palabra, dice Jesús, está en tu corazón, tú serás prosperado, te irá bien, evitarás heridas en la vida, evitarás caídas, evitarás frustraciones. No significa que no van a venir vientos y tempestades, porque van a venir, pero tú puedes evitar tanto dolor en la vida si tú guardas mi palabra. O sea, edifica tu vida espiritual diariamente. Día a día estudia la palabra de Dios, dedica tiempo para la oración, habla íntimamente con Él, desarrolla una relación de amistad con Él. Y algo más, fíjate aquí, el libro de Juan capítulo 14. Juan